de la primera clase, nuestro problema era el problema inspirador del área bajo la curva. Graficamos el dominio donde ocurre el problema. El dominio es una porción, un intervalo cerrado de la recta real. Acá lo grafico entre un número real A y un número real B. Y está en R. Esto siempre que estemos trabajando con funciones de una variable, cuyo dominio está en R y cuya gráfica está en R2. ¿Está? Entonces, con estas rayitas intermedias, lo que quiero decir es que particioné mi intervalo AB, lo particioné con un 2, 3 puntos en 4 subintervalos. ¿Sí? Y cuando lo miro acá, lo que estoy haciendo es graficar rectas verticales. Acá, por ejemplo, en el primer punto, en el punto A lo renombro x sub 0. El punto inicial, el que sigue, perdón, al A, lo llamo x sub 1. Acá, por ejemplo, estoy señalando la recta x igual a o x igual x sub 0. La siguiente recta vertical es x igual x sub 1. Son todas rectas verticales. ¿Y a qué hacía? Lo que hacía era colocar un punto en cada subintervalo, tomar un punto para evaluar f y generaba un rectángulo cuya base era delta x sub i. Sub i significa que con esto me estoy refiriendo de una vez y para todas a todos y cada uno de las longitudes de los subintervalos. Si elijo i igual 1 es el primer subintervalo. Si elijo x sub 2 el segundo, x sub 3, x sub 4. En este caso hay 4 subintervalos y varía desde 1 hasta 4. Esto es el ancho del rectángulo que estoy ahora rayando. Lo multiplico por la altura, f en un punto x sub i perteneciente al intervalo apropiado, pero podría ser cualquiera. Por ejemplo, este que está acá. Ahí evalúo. Formo con esto el área de un rectángulo. Y luego, con esta notación, lo que quiero decir es que la sumo desde el primero hasta el último. En este caso, en este gráfico, n vale 4. ¿Sí? Pero no me interesa solo el caso en que n valga 4. Me interesa que yo pueda agregar en todos los lugares puntos intermedios y se me forman cada vez más rectángulos, cada vez más angostos, más angostos, más angostos. Sigue más apropiadamente la forma de la curva y esta suma, cada vez tiene más sumandos. Y me va a interesar el caso en que yo agrego puntos intermedios en todos los lugares del intervalo AB. Entonces, a eso lo voy a decir así. Quiero que evaluar el límite de esta suma de tal manera que el ancho de todos y cada uno, en particular el ancho del mayor de los subintervalos, también tienda a 0. Este límite nunca lo vieron en MATEA, es un límite diferente y no se puede evaluar así de manera sencilla, ¿sí? Directamente con las herramientas de matemática A del curso previo. Este límite entonces es un límite de mayor complejidad. ¿Pero qué hicimos en el capítulo 1? Lo que hicimos fue, primero, distinguir que a veces este límite puede no existir. ¿Qué significa que este límite puede no existir? Significa que puede depender de cómo yo elijo los puntos. ¿Sí? Hay un ejemplo, no lo voy a hacer ahora, es la famosa función de Dirichlet. Es una función que vale 0 para números racionales y vale 1 para números irracionales. ¿Está? Después vamos a ver por qué en ese caso este límite no existe. Se puede ver, no es difícil. Pero hay que sentarse y mirar con tranquilidad. No lo voy a hacer en el pizarrón. Al que le interese lo invito y me siento con él y le muestro cómo esa función no es integrable. La función de Dirichlet. Dirichlet era un señor que vivió hace como 200 años. Creo que era francés o belga, algo así. Entonces, este límite, ¿qué nos interesa? Nos interesa en este curso cuando existe. ¿Sí? Y vamos a ver un par de casos, o vimos un par de casos cuando sí existe. El caso de f, por ejemplo, continua o continua a trozos en el intervalo. Si f es continua en AB, entonces este límite existe y lo llamaré
integral entre a y b de f de x, diferencial de x, donde esto que está acá es la misma función que está acá. Esto, en algún sentido, es como una especie, es el límite de una suma. Y goza de las propiedades, de algunas de las propiedades de las sumas, ¿sí? Por ejemplo, aditividad, ¿sí? Después, si alguno no sabe que las sumas comunes son aditivas, podemos ver que las sumas comunes tienen aditividad respecto del intervalo de integración, etcétera, etcétera. Vimos algunas propiedades. Por ejemplo, la propiedad de que una constante multiplicativa, ¿sí? La integral del doble de f, ese doble, el multiplicar por 2 adentro de la integral, sale afuera. Que es una propiedad heredada de las sumas. Porque también pasa con las sumas, ¿sí? Si yo sumo los dobles de los números, una serie de números, es lo mismo que sumar los números y después multiplicar por 2. Se llama propiedad factor común, ¿no? Entonces, esta operación nueva que vimos hace unas cuantas clases, la llamamos integral, ¿sí? No solamente existe cuando f es continua, también existe en otros casos. Puede ser que tener 1, 2, 3, 4 discontinuidades de tipo salto, ¿sí? También con discontinuidades de tipo salto, también existe. Bien. Último comentario. Como no la calculamos a esta mediante su definición, encontramos, vía el teorema fundamental del cálculo, una herramienta poderosa para poder calcular esto. La herramienta se llama regla de Barrow. ¿Y qué dice la regla de Barrow? Si tú quieres, estimada o estimado, alumna o alumno, si tú quieres calcular esta integral así, primero deberás hallar una primitiva. ¿Qué es una primitiva? Es una función diferente de esta, en general, tal que, si la derivo, me da la que está en el integrando. Tú hallas una primitiva, entonces vuelves acá y evalúas en el límite superior y le restas la misma función evaluada en el límite inferior. Regla de Barrow. ¿Ah? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proponernos extender eso que hicimos ahí. Pregunta, ¿les vino bien este repasito o no? ¿Alguno le vino mal? ¿Alguno le destruyó lo que ya sabía o se aburrió o se frustró o dijo, no, quiero algo nuevo, quiero más, no me repitas lo de antes? Bueno, ok. Porque yo me lancé y no les pedí, no les pregunté si hago eso o no. Pero bueno, es un repasito. Eso está ahí, más o menos es una idea. Ahora la quiero replicar. Ahora vamos a hacer algo que muchos en matemática hacen, ¿sí? Tengo una idea, la llevé a cabo, la desarrollé, funciona para funciones de una variable, y ahora lo que me interesa es extender. Eso hacen muchos matemáticos. Extienden algo que funciona acá, lo extienden para que funcione acá. ¿Ah? Allá funcionaba para funciones f de x de una variable. Ahora vamos a ver qué pasa si yo quiero que funcionen para funciones de dos variables. Entonces, las funciones de dos variables tienen un dominio que es diferente. ¿Dónde está el dominio de las funciones de dos variables? Es todo R2 o un subconjunto de R2. Nos vamos a preocupar en general, por los subconjuntos de R2 que suelen tener área. Vieron que a veces hay subconjuntos de R2 que no tienen área. Por ejemplo, un punto o una recta no tiene área en metros cuadrados. Nos vamos a preocupar por las regiones. Y en general, entenderemos región como una porción de R2 que tiene área. Por ejemplo, o que tiene, ¿qué quiero decir? Que tiene área puede ser, vamos a incluir dentro de esta definición medio así vulgar, vamos a incluir al primer cuadrante, por ejemplo. ¿Sí? El primer cuadrante, bueno, no tiene área porque es infinito, ¿no? Pero a veces nos va a interesar hacer cosas en el primer cuadrante. Entonces, lo dejo ahí como un puntito. Por ahora nos metemos con las regiones que tienen área. Por ejemplo, el interior de un círculo. El interior de una circunferencia, el círculo. El interior de una elipse, el interior de un rectángulo, con el borde del rectángulo, un triángulo, esas cosas que pueden tener tantos metros cuadrados de área. ¿Está? Entonces, mi dominio está ahora en R2.
y lo llamaré región. Esto es el dominio. ¿Ah? Entonces, bueno, dominio. ¿Y la gráfica? ¿Dónde está? La gráfica de una función de dos variables. En R3, ¿no? Tengo que dibujar en perspectiva. Y ahora tengo que dibujar esto que está acá, esto es el eje X, esto es el eje Y, esto mismo, a ver si me voy a desafiar a mí mismo a dibujarlo en perspectiva en el piso XY. ¿Se ve? Bueno, a ver, tiene un lóbulo que se va para atrás, otro para acá. Sería, imagino, algo así. Más o menos. Traté de dibujar esta banana, dibujarla acá en el piso. Es la misma, ¿eh? Créanme. Voy a traer un escribano para que me crean. Bueno. Y arriba de esta banana en el piso flota como una sábana la superficie, ¿tá? S, que es la gráfica. Y su característica, ¿se acuerdan? Que todo punto de la superficie es de coordenadas XY, F de XY. ¿Tá? De la misma manera que aquí, la gráfica de esto, todo punto de la gráfica tiene coordenadas X, F de X, ¿no? Bueno, entonces, ahora quiero hacer ese mismo procedimiento acá. Cuando estaba aquí, para particionar el dominio, lo que hacía es partirlo con puntos. Ahora, si yo quiero particionar este dominio, ¿con qué lo tendré que particionar? Con rectas. Entonces voy a ampliar este dibujo acá y lo que voy a hacer es particionarlo con rectas paralelas a los ejes coordenados. ¿Tá? Pueden ser rectas que no tienen por qué estar equiespaciadas. ¿Tá? He particionado ahí. Ahora voy a dibujar la región. Tenemos un tema con las regiones. ¿Sí? Las regiones en sí tienen mayor complejidad que los intervalos. ¿Entiendes, no? Un intervalo te lo defino así. Ahí está mi definición de intervalo cerrado. Pero si querés ser más preciso, ¿qué tenés que decir? El conjunto de los X reales, tales que X es mayor o igual que A y menor o igual que B. ¿Tá? Si querés ser más conciso, como trabajamos acá con números reales, simplemente con la desigualdad ya está. ¿Estamos con esto? Acá no lo puedo decir así tan sencillamente. ¿Cómo te digo yo? ¿Cómo te cuento cuáles son los X y del dominio que están en R, la región, y los que no están? Entonces, acá aparece una habilidad power que necesitamos y los invitamos y les proponemos que ustedes desarrollen. La habilidad power es describir regiones en el plano R2 con desigualdades. Entonces vamos a empezar, ¿por qué? ¿Por lo más fácil o lo más difícil? ¿Por qué empezaríamos? ¿Por las regiones de mayor dificultad o las regiones de mayor facilidad? ¿Facilidad? Estoy de acuerdo, me parece muy bien. ¿Cuáles serían las regiones de mayor facilidad? ¿Las que tienen bordes no rectos a las que tienen bordes rectos? Recto, ok. ¿Cuáles son las regiones de bordes rectos de mayor facilidad? ¿Las que tienen bordes rectos inclinados o las que tienen bordes rectos paralelos a los ejes de coordenadas? Estoy totalmente de acuerdo. O sea que ustedes saben muchísimo de esto. ¿No? ¿Se entiende? Pueden distinguir con mucha precisión lo fácil de lo difícil. Felicitaciones, saben bastante. ¿Tá? Entonces vamos a hacer una región de bordes rectos paralelos a los ejes de coordenados. ¿Tá? Lo más sencillo, ¿qué es? ¿Cómo se llama la región de bordes rectos paralelos a los ejes coordenados más sencilla posible? Sí, señor. Muy bien. Felicitated. Rectángulo de lados paralelos a los ejes. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos acá un rectángulo de lados paralelos a los ejes, voy a recordar las 4 ecuaciones de las rectas que componen los 4 lados. Entonces, si acá tengo A, acá tengo B,
esta recta tiene ecuación x igual a y esta recta tiene ecuación x igual b. Por lo tanto, x será, dentro del rectángulo, ¿cómo será? Los valores aceptables para x para que esté dentro del rectángulo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ok. Esta que está acá va a ser una recta que tiene ecuación y igual a un número real, llamémoslo c. Y esta otra recta tendrá ecuación y igual a otro número real, llamémoslo d. Por lo tanto, tenemos entre estas dos que i, para que sea un punto dentro de la región, vamos a pintarla de color verde, para que estemos dentro de la región, tiene que ser como 6D, ¿no? Van a ver entonces, replicando eso que está ahí, mi rectángulo, mi región R, es un conjunto de puntos en el dominio de f de x, y. Es el conjunto de los pares ordenados de R2, tal como acá, el conjunto de los números en R, barra, que significa que cumplen la condición o tales que x está entre A y B, e y está entre definición de conjunto. Si quieren hacerlo más corto, aceptamos que nos escriban lo que está dentro del recuadro, dado que trabajamos en todo este curso con números reales. Ya sabemos que son números reales y ya sabemos que un par XY es un punto en R2. Atención, no se confundan XY con el intervalo abierto XY en la recta real. Se anotan igual. ¿Se entiende esto? Para distinguirlos, deben agregar algo. Por ejemplo, acá te lo cuento. Acá te estoy diciendo que XY no es un intervalo en la recta real, sino que es un punto en R2. ¿Se entiende? Si no, lo vas a tener que escribir. Si no te gusta esto, te debe ver que lo escribas en idioma castellano. XY es un par ordenado en R2. Un par ordenado de reales. O un punto en el plano R2, si querés. Bien, estamos ahora. Esta es la región más sencilla posible. Primera idea. En esta región, rectas verticales y rectas horizontales me definen una partición dentro de esta región. Puedo numerarlas, hay varias maneras de hacerlo esto. Vamos a hacerlo, no nos vamos a detener demasiado, pero puedo numerar los rectangulitos chiquititos que me quedaron acá. Por ejemplo, puedo llamar a este el número 1, a este el 2, el 3, a este, por ejemplo, el que está acá, será el número i, o el iésimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y hasta el último de todos, que me quedará n. En el gráfico tiré 1, 2, 3, 4 rectas según i. Por lo tanto, me quedaron 5 subintervalos según i. Y tiré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rectas según x. O sea que me quedan 8. 5 en y, 8 en x, 5 por 8, 40 rectángulos. O sea que en este gráfico n vale 40. Pero después puedo seguir aumentando n, tirando más rectas. ¿Sí? Entonces vamos a mirar el subrectángulo número i. Este que está acá, te lo amplío y te lo muestro acá. Elijo un punto cualquiera para evaluar. X sub i, y sub i, estrella. Es un nombre que le pongo. Este ancho es el ancho delta x sub i, este es el alto delta y sub i. Y voy a formar del mismo modo que formé una suma, multiplicando el tamaño, que en el dominio de el tamaño del subintervalo se mide en metros. ¿Se entiende? Que el tamaño de cada subintervalo se mide en unidades de distancia. Metros o centímetros o lo que quieras. Acá el tamaño de esta unidad no se mide en metros. ¿Se mide en qué unidad? Porque estamos trabajando con regiones que tienen área. Entonces, lo voy a escribir así, multiplicando distancia por distancia al cuadrado es el área de este rectangulito. O también lo puedo llamar delta A sub i. Después tengo que
multiplicar por la función evaluada en el punto de evaluación. O sea que f de x sub y, este de esta acá, estrella, y sub y, estrella, y sumar. Sumo desde el primero hasta el último de los rectangulitos. Y tengo el análogo a esto. Esto que estaba acá se llama la suma de Riemann de una función f de x y. Perdón, f de x, de una variable. Esta es también una suma de Riemann para una función de dos variables. ¿Sí? Ejemplo, si f de x y en este gráfico representa la altura de un techo, ¿se entiende? La altura de un techo. Entonces, esta expresión, f se mide en metros, delta x en metros, delta y en metros, me quedan metros cúbicos. ¿Qué estoy aproximando con esta suma de Riemann aquí? Y tengo el área de un rectangulito acá y lo multiplico por una altura. Estoy calculando algo que se mide en metros cúbicos. ¿Qué es? ¿Qué se mide en metros cúbicos? Un volumen. ¿Sí? Yo no voy a hacer el gráfico, pero para cada uno de estos le estoy tomando una altura que tiene que ver con la función evaluada. O sea que estoy aproximando con cajas verticales o columnas verticales de sección rectangular. Todas una a continuación de la otra. El borde superior es de una altura constante, no sigue necesariamente bien la superficie. Si la superficie es curva, este procedimiento va a ser solo, en el mejor de los casos, una buena aproximación. A medida, voy a suponer que, a medida, vamos a trabajar por ahora con funciones f de x y que sean continuas. Entonces, f de x y continua en toda la región. En ese caso, se puede demostrar que esta suma de Riemann, tomándole un límite análogo al de allá, entonces voy a borrar aquí, le voy a aplicar a esta suma de Riemann el límite, y ahora, ¿qué quiero que pase? Quiero que ese límite tenga que ver con aumentar la cantidad de subintervalos, de rectangulitos en el dominio. ¿Pero cómo? Que quiero aumentar la cantidad de rectas en todos lados de manera que todos y cada uno de los rectangulitos se achiquen, tanto en X como en Y. Algunos le toman la diagonal y piden que la diagonal se achique. ¿Vieron que se achica la diagonal? Acá se forma un triángulo rectángulo y todos los dos catetos se tienen que achicar. Bueno, llámalo como quieras. Lo que importa es que este límite implica que todos y cada uno de los rectangulitos se hacen más chicos por agregar rectas, porque aumenta la cantidad de rectangulitos, tanto en X como en Y se hacen chicos. Y si f es continua, esto siempre converge al mismo valor. No importa dónde pongas las rectas y no importa dónde evalúes vos la función. A esta situación, donde este límite existe en el sentido que te acabo de decir, diré en esta situación que f tiene integral, o que f es integrable en R, o que existe la integral de f de x y en R. Y la llamaré integral doble de f de x y, diferencial de área. Y ahora tengo que hacer algo para contarte dónde estoy integrando. Tengo que hacer algo como lo hice acá. Acá te estoy contando que esta f la estoy integrando entre A y B. Acá no puedo ponerte eso así nomás. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un truco. Le pondré una referencia, una etiqueta. ¿Se entiende? La etiqueta va a ser el nombre de la región. Queda acá implícito que en algún momento yo te tengo que contar cómo es la región. Por ejemplo, a este símbolo que está acá, yo te tengo que contar, si vos querés hacer un cálculo con esto, te tengo que contar quién es f, o por ejemplo, darte la fórmula, y además te tengo que contar quién es r. Así solito no puedes hacer muchas cosas más. ¿Entiendes lo que digo? Entonces te tengo que decir, R es la región
definida por estas dos desigualdades, donde te voy a dar el número A, te voy a dar el número B, te voy a dar el número C y el número D. Y ahí sí, sé con precisión en qué región del plano estás integrando. ¿Sí? Entonces, primer paso, integral en regiones rectangulares sencillas porque sus lados están paralelos a los ejes coordenados. Pero no nos vamos a quedar solo con esto. Vamos a extender a esta posibilidad para integrar en regiones diferentes, que no sean así. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contarte cómo se calcula esto. Volvamos acá. Yo al contarte esto y decirte que esto que está acá, este límite de la suma de Riemann en la integral, no te dije realmente mucho, porque no te dije hasta acá cómo se calcula. Apareció la posibilidad real de calcular muchas cosas cuando apareció la regla de Barrow. En realidad, lo único que sabemos hacer básicamente es la regla de Barrow, o la otra posibilidad es agarrar una computadora y hacer integrales aproximadas. ¿Sí? O la haces aproximada o la haces con regla de Barrow. Con las computadoras tenés aproximaciones que son muy buenas para muchas cosas y para la ingeniería re sirve. Entonces acá pasa lo mismo. O la haces aproximada o aplicás una cosa que se llama teorema de Fubini. ¿Qué te dice el teorema de Fubini? Te dice que si f es continua en en la región R, no se confundan R sin raya, la región, con R2 que tiene doble raya, que es todo el plano. ¿Sí? ¿Qué te dice el teorema de Fubini? Te dice, mira, no te preocupes con la suma de Riemann, tranqui, vos fumá, que vos podés calcular la integral doble, en este caso, mediante la aplicación sucesiva de dos integrales, dos reglas de Barrow. ¿Cómo? En este caso, en esta región, vos podrás calcular esto como la integral de f de xy diferencial de x para x variando entre a y b, donde aquí adentro considerás para esta integral que x es una constante que no varía. ¿Sí? Ejemplo, gracias. Ejemplo, si yo quiero integrar 2xy diferencial de x, y es como el 2, no varía. ¿Y la primitiva cuál es? La primitiva 2y por la primitiva de x, que es x cuadrado sobre 2. O sea que la primitiva de esto es x cuadrado y, cuando antiderivo respecto de x, ¿está? Pero después tengo que aplicar la regla de Barrow, entre a y b. Y una vez que resolví lo que está aquí adentro, ejecuto la antiderivada respecto de y. No hay más x, se fue la x. ¿Por qué? Porque apliqué Barrow. Ya se fue la x, ¿se ve? Antiderivé, evalué, se fue la x. Aplico ahora y. Y antiderivo entre los límites de y. Ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene la x que no tenga la y? ¿Qué tiene la x que no tenga la y? ¿Por qué no primero yo dirá la y? También. También vale que podés escribirlo así. Por comodidad, ya omitiré el gran corchete. Pero ¿esto qué significa? Significa que primero tenés que hacerlo de adentro, antiderivar, aplicar regla de Barrow, desaparece la y, y después antiderivarás respecto de la x y aplicarás regla de Barrow respecto de la x. Esto que está acá es el teorema de Fubini. ¿Sí? Vale para funciones continuas. ¿Y cómo estamos de horario? 9:20. Bueno, no me voy a extender mucho más. Lo que voy a hacer es ir un paso más allá con nuestra habilidad para describir regiones. Habilidad para describir regiones. Entonces, ahora quiero ser capaz de hacer esto mismo, pero lo quiero saber hacer en regiones con bordes curvos. ¿Sí? Entonces, el primer caso, yo no me acuerdo, tipo 1 o tipo 2 es el nombre
de las regiones. Yo no me acuerdo cuál es tipo 1 o cuál es tipo 2. Para saber cuál es cuál, vayan al libro. ¿Sí? Entonces les voy a dar dos ejemplos. Primer ejemplo, región R limitada por y igual x cuadrado y igual a, ponele que 2x más 1, no sé, no hice la cuenta. ¿Hay una región limitada entre estas dos? Bueno, gráficamente me acuerdo que x cuadrado es algo así. Me acuerdo que 2x más 1 es una recta de pendiente 2 ordenada al origen 1. Algo así. Parece que se cortan, pero para tener la seguridad que se cortan, bueno, ¿qué hago? Las igualo. O sea que en el punto de intersección, ese punto pertenece a la primera ecuación, por lo tanto sus coordenadas satisfacen la primera ecuación, y pertenece también a la gráfica de la segunda ecuación, por lo tanto sus coordenadas satisfarán la segunda ecuación. ¿Estamos ahí? Más o menos. Entonces ahora igualo x cuadrado igual 2x más 1. Y ahora utilizo las caras, x cuadrado menos 2x menos 1 igual 0. Si no me equivoqué en nada. La resolución es 2 más menos la raíz cuadrada de 4 menos 4 por a por c. 2 sobre, ¿está bien lo que dije? 2 por a. Y me queda 4 más 4, 8. 2 más menos raíz de 8 sobre 2. O, puedo ir simplificando, me queda 2 más menos 2 raíz de 2 sobre 2 cancelo y me queda 1 más menos raíz de 2, si no me equivoqué. Si no hice ninguna mala cuenta, ¿está? Entonces, tenemos que aquí voy a graficar la recta x igual a 1 menos raíz de 2. Se ve que es negativo, porque raíz de 2 es más grande. Y acá grafico la recta x igual a 1 más raíz de 2. Ok. ¿Cómo describo entonces la región encerrada entre la recta y la parábola? Lo primero que digo es, puedo decir que x tiene que estar ¿entre qué y qué? 1 menos raíz de 2 y... ¿Eso está? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Para estar dentro de la región tengo que estar dentro de la banda infinita que está entre estas dos rectas. Hasta ahí venimos parecido a esto, ¿no? Ok. ¿Y qué más? Y se mueve entre F balón A y F balón B. ¿Cómo podemos hacer para identificar que I se mueve entre algo así? Y para identificar lo que pasa ahí. Te voy a proponer que lo pienses como el plano, si querés, de una ciudad, como que podés viajar en R2. Imagínate que vos ocupás un lugar que es una posición puntual en ese plano y viajás. Te propongo el siguiente viaje. Un viaje vertical, paralelo al eje Y. Si viajás verticalmente, ¿X varía? Si vos viajás verticalmente con X constante y vas subiendo, ¿cómo varía Y? Yo subo. ¿Y va? ¿Está claro que iba creciendo? Entonces voy a hacer ese viaje. Parto, por ejemplo, de aquí. Subo, 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 subo. Y cuando entro en la región que está limitada por estas dos curvas, estoy parado en la gráfica de ¿qué ecuación? En ese lugar, y vale exactamente x cuadrado. Y en ese lugar yo entro. Cuando entro en la región, ¿cuánto vale y? Más que x cuadrado. ¿Se ve? Por lo tanto, tengo que poner x cuadrado acá porque quiero que estar dentro de la región. Y que y valga más que x cuadrado. ¿Se ve que estoy viajando? Más, hasta que piso la frontera de salida de la región. Cuando piso la frontera de salida, ¿cuánto vale? 2x más 1. A estas dos pares de desigualdades, son 4, ¿no? Pero las llamo dos pares de desigualdades, les propongo que las miren bien porque esto es parte de las habilidades que necesitamos que ustedes desarrollen. Describir una región en el plano con dos pares de desigualdades, con X y Y. Ya les voy diciendo
que no todas las regiones en el plano se pueden describir así. Hay regiones más complicadas. ¿Tá? Pero primero lo que vamos a hacer es reconocer que no es lo mismo lo que le pasa a X que lo que le pasa a Y. X varía entre dos límites fijos. Pero Y no varía entre dos límites fijos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy, por ejemplo, por acá, entro a la región antes que cuando estaba por acá. ¿Se ve esto? Entonces, la buena noticia es que el teorema de Fubini también vale para este tipo de regiones. ¿Y cómo tenés que hacer esto? Transformar tu integral doble en integrales, dos integrales que le llaman a veces iteradas, dos integrales o anidadas de una variable, dos integrales definidas. ¿Cómo se hace? No vale de las dos maneras. Te voy ahora a poner la que no vale. La integral, en este caso que está acá, la integral doble de f de xy, diferencial de área en la región R, no vale la integral entre 2x, entre x cuadrado y 2x más 1 de la integral entre 1 menos raíz de 2, 1 menos, se me está rompiendo todo, raíz de 2 y 1 más raíz de 2 de f de xy, diferencial de y, no, diferencial de x, diferencial de y. No puedo escribir eso que está ahí. No, esto no vale. ¿Por qué no vale? ¿Saben por qué? Después vamos a ver bien por qué, pero lo que vamos a reconocer es que no pueden quedar los límites de la integral externa dependiendo de una variable interna. Miren, esto no puede pasar. No. No vale. Entonces ya no hay más dos modos de calcularla, hay uno solo. Cuando los límites de una variable dependen de la otra, primero debo hacer esa integral. Entonces, esta integral, ahora sí, ¿cómo se escribe? Primero hago la integral respecto de y. Aplico Barrow, ¿y qué me queda? Y desaparece porque es evaluada en términos de x. Y después hago la integral según la variable x. ¿Está esto? Vamos a hacer el ejemplo. Ahora llamamos a esta región, la llamaremos R1. R1. Este es el ejemplo. Voy a hacer la integral doble de 2xy diferencial de área sobre la región R1. ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que hacer esta que está acá. Es igual a la integral entre 1 menos raíz de 2 y 1 más raíz de 2 diferencial de x. Esta es la última que se hace. Ahora voy a hacer la de adentro, que se hace primero. 2xy entre 2x más 1 y x cuadrado. Diferencial de y. Esta que está acá adentro la hago primero. ¿Cuál es la primitiva de 2xy diferencial de y? X al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? La primitiva de 2xy diferencial de y es x cuadrado. Xy cuadrado. O sea que esto que está acá adentro, la primitiva es xy cuadrado y tengo que aplicarle Barrow. X cuadrado, 2x más 1. La hice al revés, ¿no? Me equivoqué acá. Borren, miren. Límite superior, me equivoqué. Esto viene acá y esto viene acá. 2x más 1, x cuadrado. 2x más 1, x cuadrado. Y después, cuando termine, haré la integral según x. ¿Qué me queda esto que está acá? Me queda x por 2x más 1 al cuadrado menos x por y, que vale x cuadrado al cuadrado, y cuarta, ¿no? O x cuarta. Entonces, después tendré que hacer esta integral.
¿Está? Bueno, esto que está acá no lo voy a hacer, lo dejo como tarea. Es una integral definida común y corriente. Esto que te queda x quinta, tenés que hacer la primitiva, evaluarla acá y acá y restar. Y acá te queda x por 2x más 1 al cuadrado, una posibilidad de hacer el binomio al cuadrado, desarrollar, y te queda un polinomio y lo haces también. ¿Está? Hemos transformado nuestra integral doble en dos integrales definidas. Paro acá.